Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén. No los escucho. Sí, capitán. Digo, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así mismo, sí, capitán, estamos Sí, listos. capitán, estamos listos. Fernando, Dígame, señora. ¿cómo estás? Dama. Dama. Caballera. Perdón, sí. Caballera. Varona. Aquí tenemos José hoy. Hoy tenemos ¿Tú sabes quién es José? no es José, que se llama José. José. Porque aquí tenemos a José. Sí, yo sé quién es José. José es el host del podcast Sabe Jabón, pero queso. Dilo tú, dilo como... Sabe jabón, pero es queso. Me encanta, claro. Exacto. Me encanta ese título. Nosotros lo mencionamos en el episodio de Luis Valdés y como que nos pusimos a relajar con eso, que estábamos, pero que estábamos, pero y lo mencionamos y dijimos, es un podcast y de hecho gente me escribió, ¿cómo fue que ustedes dijeron para buscarlo? Este es el señor. Sí, me tiraron después. ¿Qué Dije, le? lo que... Ay. Mira, José, yo necesito, disclaimer, big disclaimer, que tú te pongas a hablar español aquí. Sí. Porque tú Sí. sufres de switch. Y yo no... Y De yo, cambiar. cuando alguien dice algo en inglés, yo como que rápidamente, abajo de la voz de ellos, traduzco de que tal cosa. Pero contigo yo no lo puedo hacer porque tú te pones a hablar en inglés así. Y habla rápido la pájara. Exacto. Sí. Ay, O sea que este no. episodio va a durar como 18 minutos. Y Porque yo la ahí pájara habla rápido. dando tanda, mi amor. Mira, José. Antes de todo, yo quiero que tú nos digas... ¿De dónde salió el nombre de Sabe Jabón pero qué? Ok, mira. Mami y yo siempre hemos tenido como una relación muy heavy, de muy... que somos amiguitos y que es todo, y que yo te cuento todo, y tú me cuentas lo tuyo, y... Y de verdad tú le cuentas todo. Sí, sí, yo le cuento todo. En verdad, hay veces que yo como que le hago historia y ella dice que... Y es verdad, y yo... Dame banda. Pero estábamos... Ella tenía este relajo. Ujú. Cuando yo la jodía mucho, yo le pedía dinero y ella me decía, lindo, ¿sabes jabón? Pero es queso. Tú ¿Qué? jodes mucho. Y yo dije, ¡qué perra! Y ya después de ahí, yo le estaba diciendo, dije, mami, yo quiero hacer como algo, como... No sé, como que esta personalidad tan... Ujú. Quiero como que ponerla somewhere. En algún Que la lado. gente la vea. En algún lado. Que no, ya el inglés ya está... entonces, después de ahí, ella me dijo, pero ponle, ¿sabes jabón? Pero es queso. Y yo, ¿tú sabes qué? Ese. 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 Claro. Gracias, de verdad, gracias a tu mamá por eso. No, Sí. mami es un ícono. Miren, yo quiero que ustedes escuchen esta nota de voz y me den su opinión. O no me la den si no la tienen. Hola Wilfer, ¿cómo estás? Pues te cuento, mira, yo vivo aquí en Puerto Plata toda mi vida, nací y crecí aquí. Resulta que mi pareja falleció hace 5 meses, mi madre no existe tampoco, entonces yo estoy buscando nuevos horizontes. Llevo casi 2 años estudiando Derecho en UTESA y me quiero trasladar a vivir a Santo Domingo. Entonces estoy algo confundido, aquí no me ha ido bien, no tengo nada que buscar aquí, entonces no sé qué hacer, si irme a un lugar donde no conozco a nadie o quedarme en el pueblo que me vio nacer y crecer y seguir intentándolo aquí. ¿Qué me aconseja? Está fuerte la situación. Ay, qué Valtteri. Sí. Pero Valtteri, marico. Ay, pájaro. Se puso Primero- oscuro rápido, Sí, güey. pero... Se nubló así. Marico. No se preocupen, a mí me gusta eso, que empiecen los episodios nubladísimos para que ustedes se relajen un poco, Para ver el se sol pongan nacer. serios y luego empecemos a hablar tranquilamente. Entonces, ¿qué ustedes le recomiendan a esta persona que acaba de perder a su pareja hace poco y su madre no está? Ustedes, si ustedes, pónganse en esa posición. Fernando se murió. Deja matar a Fernando. Maté a ¿Te Fernando. mataste, pájaro? Mi mamá... Sí, te maté. Mi mamá se murió. ¿Yo me quedaría en esta ciudad o yo me mudaría para otro lado? También depende de la ciudad. Porque en los pueblos, los trabajos en general son un poquito más complicados. Son Es más verdad. difíciles de conseguir. Sí. Mucho, sí. Aquí en Santo Domingo como más Es como fácil. que- Todo más Sí. rápido. En los pueblos hay un abogado y ese es el abogado. El abogado del pueblo. Es verdad. Hay un dentista, es el dentista. Sí. Entonces, tomando Y nada más hay de eso, porque no hay diseñadores casi. O sea, tú no ves de que esas carreras Sí, de que claro. tan nuevas Ujú. no están. No, en verdad no. Y en Puerto Plata yo no creo que... Bueno, yo no sé, pero sí... Él tiene que estar claro de qué es lo que es, porque él vivía ahí, él Y sabe él está, si y él está tiene- considerando mudarse por algo, exacto. Claro. Sí. Ahora mismo, ya que no tiene atadura, aunque suene feo, No es feo. ya no tiene atadura, como que aproveche y se aventure. Sí, como que no se sabe. vaya, que se Yo vaya. entiendo que tu pueblo no se va a mover de ahí. Entonces, ven para Santo Domingo. Dalo todo. Dalo todo. Entrega. ¿Cómo que dicen amigo? Entrega. Entregue todo. Entrega todo. Y si no funciona nada, loco, tú te vas a Devuélvete. devolver. Tranquilo. No vayas a hacer mucho lío allá. No te vayas a ir con lío. Sí, sí. Porque si te toca volver, porque uno no sabe, pero si te toca volver, que tú no te vayas a encontrar de que un reguero de lío de que armado. Sí. Porque te fuiste de que haciendo
Que esa es otra. Si te toca volver, no te preocupes. Tú volviste y ya. Hay En gente- verdad sí, porque la gente se pone mucha presión a veces si se va y como que, Claro. ay, no me fue muy bien Sí. y estoy aquí otra vez en el barrio. De- pero y, no, y la, no, y la gente le pone presión. Yo he escuchado, por ejemplo, amigos que se van para Canadá a vivir y uno de ellos le dice en el aeropuerto, mira, no, que yo le digo, mira, si tiene que volver, vuelve, que estamos Claro. aquí. Ujú. Y un amigo mío dice, di que, no, pero sería muy fuerte que tú tengas que volver. Y es como No. que no sería muy fuerte que tú tengas que volver, tú vuelves y ya. Eso es una mentalidad muy, muy vieja de que uno, si se devuelve, es retroceso, ¿no, mi hermano? No, en verdad. A veces uno tiene que dar para atrás para coger impulso, uno no sabe. Claro que sí. Pero Cristina, maricón. Dime, niña. Ah, mi amor. Estoy haciendo la seña del dedito, del Sí. pulgar. Dime, niña. Que entonces, en general, es decirte, loco, que lo haga. Lógralo. Si tú tienes, o sea, como algo ya pensado de que tú puedes empezar, no, ya. Sí, que haga un plan, en verdad. Sí. Que lo piense, que Porque no es que te calcule. monte un Caribe Tour y coja para acá. También lo puede hacer, pájaro, porque tú estás... ¿Y dónde va a dormir, pájaro, la primera noche? Se la busca. Marisol, Que habrá Grindr. No, ay. No. Marico, yo tengo un pana, nosotros tenemos un pana que fue a Estados Unidos y él durmió fue en casa de tigres. ¿Te Ay, Grindr? Pero coronó, pájaro. No, sí, él qué puede, verga. sí. Él puede, en verdad, él puede. A él le tiran, diablo, le tiran unos tigres en Instagram, así, Sí. de que unos modelitos de Instagram. Ahora- De que cuando tú vienes Pepaña y yo, Marisol, ¿pero qué tú haces aquí? Tiene Ya me cojones pájaro, tiraron porque los en tigres verdad, de güey, pájaro. en verdad a mí me daría un poquito de miedo. En Igual Picnic. Ay. Dime que a ti te daría Me miedo. daría un poquito de miedo hacer eso, pero bueno. Ay, a mí no. Esa sería la vida como que de aventuras. Yo me voy a perder 2 años, Fernando. Qué perra Chócala es, ahí. toma. Linda. Chócala y nos vemos 2 años. Yo voy a hacer eso. Ya, me decidí. Entonces, en general es eso. Como que arma un plan y cae, loco. Sí. Caen. Pero trata de armar un plan. Si tú no tienes... Bueno, también es válido que tú te tires. Pero ahorita él tiene familia aquí. Oh, sí, tiene Sí, familia si ya. tiene familia que venga y que llegue y que dure 2 Sí. días y que consiga trabajo y que baraje. Aunque sea amigo. Como que algo tú tienes que tener aquí. Alguien tiene que tener. Qué lindo. Sí. Ya le dijimos a una persona que cambie su vida. Y eso es muy lindo. Mira, yo quería hablar Y contigo. Juan, el invitado pasado, dije, ¡no! ¡Eso Sí, dije, esas cosas de pájaro. Juan, lo sentimos, ¿Lo pájaro. sentimos, ¿sabes? Mira, Fernando, tú mencionaste vagamente Grindr. Sí. Y eso se relaciona un poco con lo que yo quiero hablar contigo. Ujú, Que, ujú. bueno, no sé si para ti eso es salir online dating o el salir con gente online. Porque eso... Linda, doctorado tengo en Tú- todos los Q, tú- Grindr, Tinder, Tú, todo. tú usas muchos esas apps. Ya no, porque he tenido experiencias que he quedado seca. Primero, ¿cómo tú armas tu perfil? Vamos a hablar de una de las dos, ¿Grindr o Tinder? Y vamos a darle órdenes para... No, en verdad vamos a hablar de Grindr, porque Grindr es como más... Grindr. más... Grindr. Ujú. Grindr, por el que no sabe, se Madre de la escribe comunidad. G-R-I-N-D. R. G-N-I-N-D-R. G-R-I-N-D-R. Ahora sí. Grindr es una aplicación tipo Tinder, pero que se ven todos los cuadritos ahí juntos. Ustedes ven todas las fotos Salió- juntas al mismo salió tiempo. primero, pájaro. Y te sale por distancia la gente. Y no la gente para que no se pongan a entrar ahora las mujeres. Eso es para tigres. Para tigres, Y para los tigres- homosexuales. Y los tigres trans. entran y ven... Ah, pero este pájaro está al lado de mí. Hola. Sí. Soportas. Ay. Y ellos se dicen que sí, y ellos se juntan y tienen ¿Tú sexo. sabes que a mí me dio risa cuando me dijeron de... Porque Grindr tiene muchísimo tiempo. O sea, antes de Tinder. Y cuando... Linda, pero yo era más vintage. Yo me metía en los chats de MSN, mi Ay, amor. maricón. Fuerte. Y- Ahorita y- te ponía a ver tú los canales del 13 cuando y- me pasaban los mensajitos. Y en Yahoo Chats también. Ay. Y en Latin Chat también. El Latin Chat. Pero Grindr. Grindr. Dime, ¿qué tú estás diciendo que te da risa? Porque Que cuando salió Tinder... Estaba- Estaban los heterosexuales. ¡Ay, qué sí o qué! Y nosotros hace rato... Harta Quereando por de- Grindr. harta de leche. Ajá, harta de leche. Entonces, te quería decir, tú te haces tu perfil de Grindr. Ok. ¿Cómo tú funcionas con eso? Con esas aplicaciones. Mira. Yo digo que la honestidad, primero, porque los pájaros son muy... Habladores. Léelo. Falso. No, yo he tenido experiencia, mi amor, que yo estoy esperando a Alex Rodríguez y llega Luis Polonia y yo quedo mala, pájaro. Que en mi casa, que ya yo por eso que ya yo he dejado sus cocoró, porque ya no puedo que me lleguen estos pájaros tan extraños. ¿Y qué, son muy qué tú haces en habladores. esa situación? Que te mandaron una foto y que llegó un tigre el que no era. Bueno, mi amor, te cuento que yo fui perra que me pasó. Ajá. Él me pasó por enfrente y me preguntó, ¿de que tú eres José? Y yo, No. no soy él. No. Dígale que no. Maricón, qué fuerte. Y me fui. No, pájaro, yo no. Es que claro, porque usted tiene que ser de verdad. Porque si usted tiene una Claro. foto,
Póngase usted. Porque dime, ¿qué tú vas a hacer cuando tú Pero llegas hay como muchos pasó pájaros hoy? que están aburridos que se ponen a hacer catfish en toda esta vaina. Y uno que está en... Sí, que te mandan fotos de unos tigres que están buenísimos. De que soy yo, mándame fotos. Cuando tú Maricón, mandas pero- fotos, desaparecen. ¿Será? Porque ellos no querían agarrarte la fotico. Big fishing. Ah, y también catfishing full. Que te hacen el bulto de que son ellos. sí. Vamos a juntarnos y no sé qué. Y en grande, ¿tú sabes cuál es el problema? Todo el mundo quiere exigir nudes y nadie manda Sí. como que nudes. So, eso es- Sí. Los víveres. Nadie quiere mandar los víveres, pero todo el mundo quiere verlos. Ujú. Porque todo el mundo es coleccionista de potaritas. En verdad. Sí, esas son las nuevas potalitas en realidad. Ujú. Antes eran... Los álbumes de Pero ahora. por eso es que uno tiene que ponerse creativo. Ya yo estoy, mi amor, que como yo tengo tatuajes, yo me lo tapo todo, que no se note nada. Claro, Nada, que claro. parezca otra gente. Yo tengo un amigo mío, que no voy a decir el nombre por su seguridad, que manda... que él tiene una foto que no es de su pene. Es de un pene parecido al de él. Y él manda eso. Y yo, pero ¿cuál es la diferencia? Porque... Y total, Dime. porque si se da algo, se va a ver. No, ¿En pero que verdad? se parece al de él. Pero es como que ese no es el mío. Y yo, ¿y qué? Explícame. Dime, ¿qué tú ganaste con eso? Porque ni siquiera te ve la cara ni nada. Es como que es un pene. Cálmate. Pero tú, te armas tu perfil. ¿Tú pones todo lo de verdad? No. Yo no invierto tanto tiempo, no te voy a dar cotorra. Yo lo que creé el perfil, listo, ya. Estoy aquí. El que me habla, chévere todo, bien. O sea, tú no tienes nada en tu perfil. No, pero yo te pongo claro. Yo no voy a salir contigo, no quiero nada. Ah, ok. o ¿Tú, sea, ¿Eso es sexo o solamente? It depends. O sea, depende. ¿Amistad? Si yo estoy... No, tampoco. Nadie está tratando de buscar amistad en grande. Pero en grande siempre Demasiado dicen de que pájaro ¿qué hay. buscas? Amigos. Eso que no están por ti. Eso. Eso que no están en ti. No. Es un lingo de Grindr. Sí. I mean, girl. ¿Qué buscas? Amistad. Ay, oh my God. Ellos son muy fuertes. Let me not just say that. Dilo, But, dilo. Cuando se ponen como de que quieren cobrar y vaina, de que dame tanto pa que sí, ok, tú como que, pero manito, pero... Sí, hay sus masajistas. Son los que más Ay, pagan. girl. Gente que da masaje. Gente que... Que depilan. Es que depilan Hay también. taxistas. Ay, sí. Di que soy taxista. Sí, porque Oh eso my se ha God, los diversificado. Ubers son Ujú. el final. O sea, not even en Grindr. Ellos son descarados. En Santiago en particular, son como descarados ahí. Te pregunto, ¿qué te vas a hacer después de aquí? Tú? Ah, pero eso... A mí no me pasa nunca eso. ¿A ti nunca te ha pasado? No, así A de mí que así de tampoco, que... los No. Ubers, No. No. Sí tenemos un amigo. Ah. Pero no paro. Pero Cuéntame sí. tus Nosotros no. experiencias. A mí me ha pasado que estando... Por ejemplo, estamos en la carrera, todo bien. Y yo veo que coge otra ruta y yo... ¿Qué? ¿Cuál es la No, vuelta? espérate, pero tú no te asustas. No, lindo, porque yo... No, espérate. ¿Y qué pasa? No, la vez que me pasó, él cogió como para un lugar que... Dio una vuelta ahí estúpida. Y yo como que... Y me dijo... Cuando llegamos me dijo... No, yo no tengo que cobrar la carrera. Y yo... Bueno, pues... Chilling. Vamos a dar toda la vuelta que tú quieras. Mientras tú me lleves a donde yo tengo que ir. Sí. Y ahí pidiéndome el número. Que qué yo voy a hacer. ¿Qué? Que esto y que lo otro. Y yo dije... Mana. Y con una foto del hijo y de la mujer. Mi amor, guindando Ay, del qué carro. Y yo... ¡Qué fuerte. pena! Qué fuerte, Qué maricón. fina. Finísima. Pero... O sea, tú tienes buena suerte. Está bien. Está bien. Hablamos de eso ahora. Pero no hemos terminado el tema de Grindr. No, por eso. Déjame anotar eso ahora mismo, que quiero hablar de eso. Mira, de Grindr. Tú armas tu perfil. Los tigres te llegan a veces falsos. Sí. ¿Tú has hecho fechoría en Grindr? Que tú... Porque, ¿cómo así? espérate. Porque mira. La gente se abre perfiles de Grindr mucho. Para sentirse que gusta. Porque cuando tú abres un perfil sí. nuevo... Ah. Sí, Tú pa' ves que te sentirse caen deseado, arriba pa' sentirse 7 deseado. pájaros, que es como tú Y estás, tú- qué hora, y tú te sientes, mi Engata, amor, mi amor. Ay, mi amor. con las dos manitas aquí en la cintura, Ya así, lo sabes. perra, tú te sientes. Bogueando tú ahí. Entonces, después que tú ves que estos pájaros joden mucho y que te piden muchas fotos, tú dices, ay, sí, ya yo sé que estoy bueno, bye. Y lo dejas, A los 3 días, maricón, lo suelta en banda. más nadie te Ay, pregunta. No, yo solo digo mira, amor. ¿Tú haces eso? No, yo solo digo muy estricto, mira, no va a cuajar, esto no va a proceder. Ok, no, tú eres bien chilling. polite. Claro que sí, si me hablan yo, bye, no. A mí me han tocado personas ¿Dónde? ¿En tu parte íntima? en Grindr que me dicen, hola, que si yo qué, y yo no les respondo simplemente porque en ese momento tal vez no te he interesado. Ok. O simplemente abrí Grindr para ver quién estaba cerca, porque a mí eso me da mucha curiosidad, qué pájaro hay alrededor de uno. Oh, En bueno, los sitios sí, en nuevos, verdad por lo he hecho, ejemplo, sí. en los sitios nuevos, cuando yo llego a un sitio o a un pueblo, Sí. lo primero que uno hace es abrir, al menos yo, abrir Grindr para ver quién está cerca. Para Claro. confirmar sospecha, yo lo Sí, he hecho. Yo dije, también. espérate. Y veo y le tiro y... Ese ¿sí tú? mismo Ah, ¿Tú sabes que a mí sí me molesta? ¿Qué? Que una persona en Grindr, en su perfil, no tenga nada y se moleste cuando tú le preguntas cosas. Como ¿Qué? maricón. Ay, sí. Son Como que así. rol, como Ujú. que tú buscas.
Primero, ¿Y este cuestionario? Maricón, tú no tienes nada. ¿Qué tú esperas? la gente que te saludan y tú ignoras, no te han dicho, tú podías al menos saludar. Eso no es otra figura que te ha salido. Porque a Sí, mí me ha salido Me eso. ha salido. Miren, yo quiero decir algo. Yo tengo mi foto de perfil en Grindr con un abrigo amarillo mordiéndome el labio. Dejen de preguntarme, coñazo, que si yo soy Wilson de verdad. O de decirme, diablo, te robaste la foto de Wilson, eso no se hace, que si yo, qué pájaro, ya tú arruinaste toda oportunidad conmigo porque yo no voy a estar lidiando con tu bullshit. Pero tú sabes lo que pasa, que sí se roban fotos. Sí, aperísimo, pero ve con el flow. Yo no soy Brad Pitt. Yo no tengo la foto de... No, ¿Tú me claro. entiendes? Como que... No, y Y yo vivo preguntando- aquí. No es como que... Sí, y hablando uno averigua. Exacto. Claro. Entonces esa es la primera... Mi primera regla. Si usted ve a una gente y dice que esto es mentira, cálmese, que usted no Sí, sabe. Primero hable. Aunque a veces es muy obvio, tú sabes. Hay veces que ponen unas fotos que tú dices, maricón, él le tira Sí. una foto a una revista. Dime. Dime, niña. Te entiendo. Pero no es mi caso. Así que cálmense, que no es mi caso. Tú, Fernando, ¿a ti te ha pasado que tú te encuentras con alguien que esto no fue lo que me vendieron? Así de que tú llegas. No. No, o sea, no es que yo he tenido por Grindr de que... No han sido tantos los casos de encuentro. Ujú. Uno morbosea, al menos yo morboseo Es más verdad. de lo que me junto. En verdad, uno no se junta tanto. Porque cuando yo abro Grindr, yo estoy en otros planes, ¿eh? Yo estoy como en morboseado o simplemente curioseando. Ok. Es como que cuando uno se va a juntar con una gente, es como conlleva más planificación. Más que el mismo Grindr. Y no me ha pasado de que se aparezca algo que no es. Ok. ¿Y ustedes prefieren morbosear o ustedes prefieren juntarse con gente? Ah, bueno, depende. Si yo estoy en eso, no. Vamos Sí, a eso. depende Pero si mucho. estoy en tripiarme y ver tigres, sí. Sí, pues Chile. yo también prefiero como juntarme con la gente porque como que yo no tengo tiempo para estar... Sí, y se invierte en unas conversaciones, Sí. mi amor, fuertísimas, preguntándote de todo y tú mores, ¿no? No se puede. Pero eso es en el lado de nosotros. Así que es mucho más fácil tener contacto sexual. Tal vez porque no Ujú. salimos preñados, qué sé yo. La Ujú. gente como que más fácil tiene sexo. Entonces, ¿ustedes entienden que las mujeres deberían ser más así, más transaccionales? Yo creo que era tan haciendo así. Era tan como que las mujeres están cogiendo como un empoderamiento y y foque todo que se está pareciendo un poco. Tal vez Sí. no tan raunchy como tan plebe. ahí, pero... No, y todavía también hay muchos estigmas sociales y eso impide mucho la evolución. Como que todavía hay mucha presión, Ujú. incluso de parte de los mismos hombres heterosexuales. Sí, que se asustan cuando las Que mujeres se son asustan muy, cuando Sí, sí. muy sí, directas. sí, no le Muy tripea, ¿no? se asustan full. Le cogen miedo. Ustedes, Tinder. Girl. ¿Qué pasó con Tinder? O sea, yo lo he usado. Y sí, está bien. Y te conozco y todo. Ajá. Porque pasa con Tinder, para el que no sepa qué es Tinder, que es otra aplicación de conocer gente, que en Tinder aparece la cara muy prominentemente y una descripción de quién tú eres y todos esos detalles, que en Grindr no, en Grindr es todo muy... a veces tapamos la cara y está como que el tamaño de la altura, Sí, porque el es que tamaño del pene, qué sé yo. Grindr es muy para Ajá. sexo. Sí. O sea, está muy dirigido como hacia sexo. Sí, y Tinder es como Es como más más para para conocer relaciones. gente. Para conocer. Dique. Ujú. Porque los gays también lo utilizamos para lo mismo. Claro, para no, y tener los sexo. heterosexuales también lo usan para sexo. Eso te iba a preguntar. ¿Tú crees que los heterosexuales lo usan mucho para Yo sexo? sí creo que sí. Porque a mí me pasa con todas las mujeres que yo he hablado y con todos los hombres que yo he hablado que los hombres la usan mucho porque quieren tener sexo, pero las mujeres la usan porque quieren tener relación. Mentira. Con una... Ah, pues cuéntame de tus experiencias. No, linda, porque ellas No. también... Dime, Las cuéntame. mujeres también tienen esa también. Las lesbianas, mujeres heterosexuales. Ajá. Ellas tienen su picoteo y vaina. Y si quieren un cocoro rápido, van a... Si el Tinder. tigre está... que le gusta... Claro, van de una vez. Ah, tú ves. A mí no me salió así Pero, la amiga mía. O me están engañando las desgraciadas a todas. No, porque si hay un segmento de mujeres heterosexuales que son muy... O sea, que sí se dejan... O sea, llevar por esos prejuicios. Ujú. Y comienzan con ese jugueteo de que hay que estar enamorándola, que hay que estar buscándola, que hay que... Como para poder entregar algo. Como que en vez de entregar esos papeles de una vez. Ok. ¿Tú estás de acuerdo con que se entregue los papeles de una vez? Claro. Dime. Ya, lo que entiende el problema es de... Por ejemplo, ¿qué tú haces estando de que 200 kilómetros lejos de mí hablándome? ¿Qué vamos a ¿Qué- hacer? qué es verdad? O Porque sea, dime, ¿cuál es el propósito? ¿qué tú pretendes? ¿Qué- Sí. Y me pasa siempre. Pero en Tinder, yo... Te voy a contar una historia, bueno. Cuéntame.
Fui con mi expectativa de que, ay, sí, otro tigre más. Ya, ok, lo voy a conocer y voy a barajar como siempre. Pero no. ¿Qué pasó? No, yo dije de que no, pero este tigre yo me tengo que casar con él ahora porque esto no es normal. Me voy a hincar aquí. No, mi amor, o sea, todo empezó de que muy así lindo y en mi casa y un date y todo y vino. O sea, pero ya se estaban viendo físicamente ahí. Sí, esa fue la porque cita. teníamos de que ya teníamos un par de días hablando y vaina. Y después que él llegó, pero yo privando en serio, de que no, hoy no. La primera vez, no. Pero ¿Qué? mentira, ¿Qué? ¿Entregaste todo? Ay, por favor, yo estaba... Claro. De amor, y Dime. este hombre me ha cargado y me ha hecho de todo, subiendo y bajando. Y yo, Fue ¿Y muy- dónde está ahora el señor? Me lo topé el sábado en una fiesta y estaba mirándome mucho. Yo, ¿Por qué? No, lindo, porque andaba con el marido de él y yo no tengo esa Ay, vuelta. Dios. Ya tú sabes. No. Ya tú sabes. Fue todo muy hermoso, pero ya. Sí. Pero ya. Sí, que también hay que tener... Porque dentro de la ética de Tinder, de esas aplicaciones como Grindr y Tinder, o sea, hay modus operandi. O sea, uno no siempre quiere repetir. Que hay gente que entiende que desde que tú estás con una persona es obligado que tienen que estar de nuevo con esa ¿A persona. ti te gusta sellar y pasar al siguiente documento? No necesariamente, pero... Hay óyeme, casos. relájate. Sí, uno se tienen que relajar un poco. Eso es lo único que yo digo. Sí, en verdad en Tinder la gente como que lo coge bien a pecho y quieren una relación y todo y a veces no... No, relájense. Dejen que las cosas fluyan. Ujú. ¿Y cuáles son? Tú mencionaste las... ¿Cómo es la...? Ética de esas Ajá. aplicaciones. ¿Cuáles son las...? Que yo Por tengo? ejemplo, el Grindr, lo que yo dije que me molesta mucho. Como que una persona no tenga en su perfil no tenga ningún tipo de información. Y cuando tú le pides información se están quillando. Pájaro, las fotos grupales en las aplicaciones de Eso yo no lo cita. entiendo. Las fotos grupales... Eso yo no en lo la entiendo. Porque se supone que esa página es tuya. ¿Qué hace un reguero de gente? ¿Para desviar la atención? No entiendo. Yo no sé con cuál estoy hablando, maricón. Dime. Claro. ¿Cuál es la función de la foto? Distraerme para que yo Claro crea que distraerte. ¿Será con el que está bueno que te habla? Y después como que, bueno, ya está bien, déjame seguir hablando con él. Eso es lo que tú quieres despertar en la gente. No sé. A mí hay gente que me ha hablado de fotos que ya... Pero que ya eso yo entiendo que es muy evidente y es muy intencional. De tigres que salen con su esposa en la foto. Y están en Yo me he Tinder. topado, ha sido 3 descarados. En Tinder. Mi amor, agarrándole la barriga y todo, embarazada Sí. y con pijama y todo matching. Y yo... Una pregunta. ¿Qué ustedes hacen en esa situación en la que ustedes encuentran a una persona casada en una aplicación de cita, pero que ustedes son amigos de la esposa? No necesariamente que ustedes la encontraron. Tal vez que alguien le dijo, mira, mira quién está aquí, el esposo de que si yo quién. Bloqueado. Ustedes hablan con la esposa que es amiga suya. Con ¿Qué ustedes ninguno de los hacen? dos. Yo no hablo con ninguno de los dos. Yo bloqueo a esa persona. Bye. No, yo tal vez me ponga a joderlo y digo, pájaro, tú eres fuerte, tú aquí. Pero no, lo dejo ahí, no. No, me hago el loco. Y si me habla, de que no, yo no sé de eso. Yo me hago el loco. Yo no vi nada. Porque yo acabo de recordar eso. Como que eso pasa, loco. Sí. Ustedes de verdad recomiendan no se metan en ese lío. Yo entiendo que no. Que uno no debería meterse en eso. No, porque va a quedar cagado. Tú vas a tener Exacto. medio de esas dos... Y ahorita uno no sabe. Ahorita uno no sabe. Y ellos tienen sus jueguitos raros. Eso es lo que yo digo. True. Porque tú me vas a decir a mí que él tiene... Pero la mujer no. ¿Cómo así? Dime. Es una aplicación que la baja cualquiera en cualquier celular. Sí. O sea, es que eso es muy descarado. O esa persona no es esa persona de la foto. Porque también se puede utilizar para hacer maldades. Claro, también. Para romper matrimonio. Y nosotros conocemos gente que le roban la foto cada rato. Que, por ejemplo, Sí, por eso también yo te dije que en Grindr ahorita tienen tu foto regada por ahí. Sí, no sé si tú sabes... O sea, si la gente sabe del podcast de Lenguas Calvas, el host, el que está más bueno de los dos, que se llama Cristian, él le vive robando la foto y la vive subiendo en Grindr. Ya tú sabes. Es que él está bueno. Mira, sígueme diciendo tú, pájaro. Bueno, tú sabes que ¿A ti también te está molesta que te mal. digan pájaro? Me da lo mismo. Yo estoy que la cojo para mí la palabra. Yo pájaro, sí, yo. Dime, ¿qué? Sí, porque ya, o sea, o sea, en el punto que yo estoy, en mi experiencia de homosexualidad, yo estoy como que, ok, ya, eso no me va... Me da... Depende cómo tú lo uses también. Porque Claro. hay mucha gente muy imprudente y como que... No, y también la intención con la que tú lo dices. En verdad. Entonces, en ese mismo sentido, que tal vez por eso... que tú sabes que te lo mencioné. Yo te pregunté... ¿Tú estás fuera del closet en todas partes? Y tú me dijiste... No tengo opción. no tengo opción. No. Entonces, ¿por qué tú no tienes opción?
Porque yo salí, o sea, mi mamá parió Ujú. y yo ahí estaba dándolo todo. Dándolo todo en bogueando. pista. Bogueando, O sea, exacto. sí. Cocoreo y todo, y entrega y todo. Entonces, Él salió, mujeres, entregue. yo me he dado cuenta, yo pensando, yo toda aquí celosa, analizando de por qué a ti se te tiran los tacitas y a mí no. Y es que yo en los taxis yo voy así. Ah, no, sí. Mala, Sí, aburrida. tiene que ser Sí, eso. sí. Yo voy serio, aburrido, tranquilo, que sí. Que yo me imagino que tú vas feliz, Yo voy muy tranquilo. yo y le digo, préstame el Oxco y pongo a Celia Banks o le pongo cualquier disparate y me ven ahí bogueando dando todo y ya se la llevo. Exacto. Y dicen, el de pájaro. Y los tigres que quieren experimentar, usualmente desde que ven a alguien que es evidentemente gay, dicen, no, pero ya. Con Coroné. este. Exacto. Coroné con este. Entonces, ¿qué tú... Coño, ¿cuál era mi pregunta? Déjame ver. Tú siendo evidentemente gay, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo te trata la gente? ¿Cómo... Oh. ¿Es mejor o es peor que sepan que tú eres gay? ¿Qué? Eso. Es complicado porque dentro de la misma comunidad, LGBTIQ+, hay tabú con eso. O sea, hay prejuicio con eso. Claro. Eso lo hablamos incluso en uno de los episodios. De las pájaras que le dicen las pájaras locas. Ujú. O sea, que son personas que son muy histriónicas, que son muy femeninos, en el sentido de manerismos. Sí. Son muy delicados. Y sí hay un prejuicio con eso dentro de la misma comunidad. Sí. Y son los mismos pájaros que son igualitos que yo, son los que me quieren como que también de que, ay, Opa, no, acá. tú eres muy pájaro. Y yo, more, Sí. Ay, ¿qué ya. Tú sabes, hacemos, hablando... lindo? Eso yo no lo entiendo. yo no. Mezclándolo con las citas de online, lo que estábamos hablando de Grindr, los pájaros que ponen en su perfil, Cero que ellos, loca. que ellos no afeminado. salen con loca ni afeminado. Solo machas. Maricón, cuando te mandan su foto, Dime, tú eres una niña. igualita que yo, mi amor. Mi amor. Ella te manda su Tú foto. estás cuadrada. Que ni Miss Venezuela. Exacto, sentado, mi amor, como Dime. si fuera el cumpleaños de los 15 Claro. con el vestido Ujú. abierto. Maricón, tú y yo somos la misma pájara. La ¿Qué es lo que tú me misma estás hablando? pájara. Exactamente. Y Por- también pasa con de que cero gordo, cero moreno, Dime. cero que si lo que. El ladrón Fuerte. juzga, mi amor, por su condición. Entonces, en ese mismo sentido que estamos hablando, ha sido difícil. Todas estas situaciones que tú dices, mierda, a mí no me gustaría ya que sepan. O todas estas situaciones que al final es como que, bueno, mejor que ahora lo sepan. ¿Cómo Tú es sa- en tu tú- trabajo, tal vez? En el trabajo, ahí mismo va a llegar. Tú sabes que la gente aquí está acostumbrada como que ve a una mujer en posición de liderazgo Ujú. es un problema por default. Porque Sí. nadie quiere estar... Entonces, al tú tener un pájaro, es como que tú tienes un hombre, pero tú también tienes esos rasgos de De mujer. que tú desprecias de la mujer Sí. siendo tu jefa. Sí. Entonces, es peor y es muy fácil tú convertirte como en un relajo. Sí. Ujú. Que por eso es que muchas veces... O sea, la gente que trabaja conmigo sabe que lo que es. Porque yo pongo freno tú donde pones tus sea, límites. paro en seco a quien sea, jefe, jefa, dueño, no dueña. Yo no tengo que ver, pero usualmente, y yo conozco mucha gente, muchos amigos míos que le ha pasado, que se convierten como en... Si yo me quiero reír a la oficina, déjame ir pan de fulano. O déjame, Claro, déjame a buscar el pájaro. El pájaro que me diga cómo yo me veo. Y también la gente... Con estos estereotipos de que todos los pájaros saben de moda, Ay, o de maricón. maquillaje, o de decorar. El pájaro más disparatoso soy yo. Cada vez nosotros teníamos esa vaina. La misma vaina, men. O sea, A las amigas de nosotros. Ven, pájaro, que sí. Maricón, Un amigo de nosotros nos dijo hace poco, ay, me voy a mudar para que me ayuden a decorar el apartamento. pájaro. Y nosotros como que... Yo creo que le voy a poner un Ay, reguero yo voy mata a allá Ikea y veo lo que se ve bonito y te digo, cómprate esto. Que está montado ahí. Porque dime, ¿qué tú pretendes que yo haga? Yo no estudié nada de Igual, eso, igual more. con la ropa. Dime. ¿Tú has Y visto las cómo yo mujeres visto? como que te cogen en serio. De que, mano, dime, me queda bien. Y tú, loca, ¿qué sé yo? A mí no me gusta. Tú pareces una loca con eso. Como que... Eso es lo que uno Pero dice. ese es el último que si yo quede la que si yo... Ok. O uno le puede decir, se te ve el culo. Ya, ¿por qué Ok, dime? No sé qué decirte, more. Entonces, tú hay en el trabajo, tú pones tus límites. No, pero de one. De one. Y yo no entiendo cuál es... O sea, hay mucha gente que cree que para agradarte... Ajá. Me pasó los otros días que yo estaba en el trabajo, yo estaba en la cafetería. Y la que me está atendiendo me dijo que no, que sí lo que es linda. Y yo le dije, amor, si tú crees que tú me estás haciendo un chiste diciéndome linda, ¿no? Eso... Depende. Eso ¿Por qué es- no? No va. Claro, es un irrespeto. Claro porque tú que sí, ella no te venga conoce. acá. O sea, tú no sabes si tú estás bien que te llamen con el artículo la. Hace mucho tú dijiste algo de Masterchef. Ujú. Que yo creo que tú lo repitas porque... Sí, que fue lo que dijo... Que fueron entre dos concursantes. Una concursante le dijo... en que sí o qué. testimonio, hablando porque de va a algo. ganar el maricón. Ujú. Una cosa así.
Y ella le dijo... y la persona, el homosexual... Sí. le preguntaron que si él se había sentido ofendido. Y él le dijo, claro que sí. Y ella dijo... pero él me deja a mí decírselo a él. Y él le dijo, pero tú no estabas hablando conmigo. Exacto. Claro. No, en verdad, porque sí. también la intención con la que tú dices las cosas... O sea, hay que tener mucho cuidado. Sí. Porque tú puedes ofender a cualquiera. Porque tú no sabes. Primero tú tienes que ser amigo de una persona para tú irte a esos niveles de... Y también tú no sabes cómo la gente está ese día. Porque si yo estoy aburrido y yo Claro. no quiero saber de pajarería. Claro. Yo lo que quiero es llegar, ponchar y barajar. Claro. Te entiendo, amigo. Te entiendo. No, y también... Y es eso. La cercanía que cada quien... Porque dime... o sea, eso es mucho... ¿Cómo se dice eso? Eso es un irrespeto. Sí. O sea, porque tú no tienes... Tú no conoces a esa persona. Tú no sabes cómo reacciona esa persona con eso. Te entiendo, amigo. Te veo muy serio. Deja ponerte un voice. Deja ponerte un voice, no a ver qué tú opinas de esto. Hola Wilson y Fernando. Tengo 25 años y mi situación es la siguiente. Comencé con mi proceso de aceptación a partir de los 18 y salí del closet de poco a poco entre amigos y algunos familiares. Luego de leer muchos libros, ver series, escuchar podcasts y ese tipo de cosas, pues me acepté completamente y salí del closet a través de redes sociales hace unos meses. Tuve una buena aceptación por parte de mi familia y de mis amigos y sí, nunca he recibido rechazo. Solo que ahora, luego de salir del closet, no tengo como mucho material el cual pueda ayudarme para conocer cómo puede ser la vida una vez estás fuera del closet. Y algo que me pasa es que no me siento completamente cómodo con la comunidad a la cual debería pertenecer. Por superficial que suene, pues soy un tipo de personas que no le gusta la farándula, RuPaul, ni nada de eso. Y me siento un poco perdido a veces. No, pero mira, hay que decir una cosa. ¿Todo bien, José? Que una persona sea homosexual no quiere decir que esté de acuerdo con toda la cultura No, gay. yo estoy muy de desacuerdo. Si usted es pájaro, usted No. tiene que gustarle todo No, eso. pero es que hay O una se le línea. quita su carné, No. maricón. Ya. Se le quita su carné porque es que usted está haciendo pájaro si usted no, No, sigue nada no, de no, esto. no. No. A ti, lo que te dé el carne de pájaro es que te gusta mamar huevo. ¿Hay pájaros que no le gusta más huevo, pájaro? Eso sí está mal. Eso está muy mal. A eso hay que quitarle el carné. A eso hay que quitarle su carne. Pues, ¿cómo así? Yo estoy ofendido ahora con eso que acabas de No, mi decir. amor, que no mamen, que lo manden. Que no mamen. Más rinde. Más rinde. Pero no, ¿tú estás diciendo? No, sí. O sea, que no... Tú perteneces a la comunidad. O sea, desde que tú eres homosexual, sí, tú perteneces a la comunidad. Porque es que esto es una vaina muy abierta. Hay mucha gente, mucho tipo de gente. Y la cultura es muy amplia. O sea, si tú no estás de acuerdo con nada de lo que hay ahora mismo, pues comienza tú a sacar cosas. O sea, quién sabe si tú te pegas en algo. Claro. Y yo lo que digo es, está bien, tú puedes tener tu opinión. Pero no sea como amargado. No También. me venga a mí a tu G o a venirme a dañarme tú- mi fiesta porque Claro. tú no te gusta eso. Pasa mucho con los... no le gustan los drag queens o sea, travestis. O no le gusta la gente como que sea muy ellos. Y quieren como limitarlo. Y ya tú eres parte de una comunidad Ya, que es claro. muy juzgada por default. Que tú buscas azarando dentro de donde Eso sí estamos. es cierto. No, yo entiendo que si a usted no le gusta esa vaina, usted se calla su boca y simplemente no lo consuma. Pero tú no tienes que estar criticando a nadie. Claro, pero cálmese. Ustedes no están hablando de No, que es que, mandó por la ejemplo, nota. RuPaul. Espérate. Por ejemplo, RuPaul aquí, los pájaros la ven como lo ven, como los heterosexuales ven pelota. Ajá. Ok, si a ti no te gusta la pelota, chévere, no la veas y ya, pero no estés diciendo, yo no entiendo lo que le ven a la pelota. No, mi hermano, relájese. Algo le verán que la están viendo. ¿Tú entiendes? Sí. ¿Tú me entiendes? Ya acabaron su rant. Ah, sí. Ya. El que mandó la nota no es uno de esos pájaros que está diciendo que los pájaros que vayan a romper. No. Él no es uno de ellos. Él simplemente Pero está por diciendo... si acaso. Ah, Por si él simplemente está diciendo, a mí no me gusta y yo me siento que no pertenezco. ¿Qué hago? Entonces, yo le quiero decir que entienda que, como decía Fernando, porque él es que él no, automáticamente no tiene que gustarle todo lo que le gusta No. a los gays, entre comillas. Porque a mí no me gusta RuPaul, por ejemplo. Y yo soy gay. Yo soy el más gay de todos aquí en esta mesa. Y... Bueno. Eso vamos a debatirlo. Sí, claro. Podemos, mi amor. Hagamos el conteo si ustedes quieren de ripio. Pero en ese mismo sentido, si a ti no te gusta ningún material de lo que le gustan a los gays, entiende que a ti te gustan materiales que te gustan a ti.
que Claro. te gustan los heterosexuales y eso no te hace menos gay y no hay ningún problema. Tú no, en el momento en el que tú sales del closet, tú no tienes que cambiar tu comportamiento en ningún sentido. No. Tú no tienes que volverte un travesti, ni tienes que volverte un transexual, ni tienes que volverte una loca, ni... No, para nada. O sea, No, tú simplemente ¿verdad? vives tu vida y normal. que deje su can. Ahorita a él le gusta Sailor Moon. Sailor Moon es la vaina más pájara del mundo. Y vaina, Saint Seiya. Saint Seiya también. Los Caballeros Los Zodiaco, Caballeros del pajarísimo. Zodiaco. Aquí hay un heterosexual no, diciendo que- que no. Pero que mira... Mi amor, y el nada más- cisne. Mi amor, y Gracias. toda esa transformación y Gracias. vaina. No, y cuando... Dragueo. Y cuando Andrómeda se la cuesta arriba A Iki, ¿no es? A Yoga. Dime. Ah, ¿te acordaste? Eh, Y cuando el Caballero de Plata se encuera en la playa. Ay, sí. Es la escena más homorótica que yo he visto en mi vida en un anime. Entonces, ¿tú entiendes que la pajarería está en todas partes y que tú la puedes encontrar en cualquier lugar. Eso Claro es que hermoso. sí. Ay. Entonces, no, y entonces, por ejemplo, mira, en Reddit, que es una página de internet que tú encuentras de todo, que imagínate que en Facebook, Reddit, hay una categoría de Reddit que se llama Bros Like Us, que es como que compañeros como nosotros, o tigres como nosotros, y Gay Bros Like Us, o Gay Bros. Ay, yo no me acuerdo. Pero en punto. El punto es que eso es un grupo de tigres, así brutos, que no les gusta nada de RuPaul ni nada de esa mierda, y son pájaros. Sí. Y ellos se juntan, hablan mierda. Las Butch Queens, le Es- decimos nosotros. La reina machá. La reina macha. Entonces, puede que tú seas una reina machada, o sea, tú Sí, tranquilo. tranquilo. Tú no tienes por qué caerle atrás nada de eso. No, no. No, Síguele. en verdad no. A ti te puede gustar lo que a ti te dé tu gana. Tampoco Claro. es que te vamos a meter RuPaul por la boca. Exacto, o sea, que tranquilo. No, y que vea cosas, porque sí es bueno, yo sí creo que es bueno como apoyar a lo que saquen con temas referentes a la comunidad. ¿Por qué? Porque es necesario. Eso no es como Es decir que necesario- apoyen el cine dominicano y que vayan a ver la película de Robertico. No, es como decir que apoyen el cine feminista, por ejemplo. Porque es necesario, porque si es un cine que... El cine de Robertico no está oprimido. El cine de Robertico nunca estuvo oprimido. O sea, no. Eso es lo que se ve. Eso es lo que más se ve. Ok. O sea, lo bueno es tú buscar cosas que sí son de a poquito. O sea, sí se salen... sacan de a poco porque no hay gente que esté haciendo casi. Al menos en este país, por ejemplo. Entonces, Que es poco lo que hay. tú le recomiendas que... Que sí consuma. Que consuma... o sea, cine gay, que consuma series que tengan que ver con la temática. Y uno va abriendo su mente también. En Porque verdad. hay Claro. muchísimos Mira, tipos de cosas. Hablando de eso, tú dices... Porque claramente se siente que tú tienes un deseo de que te gusten ese tipo de cosas, esos temas. Entonces, en ese mismo sentido, hay cosas que no necesariamente responden a Claro. al bullicio de O algo RuPaul, que por no tienen ejemplo. el mismo patrón. Exacto. Exacto, que no, o sea, eso es lo que estaba buscando en mi cabeza. Que no respondan al mismo patrón, por ejemplo, de lo que es RuPaul. Pero tú puedes ver, por ejemplo, cine como esta película de... Que sé yo, Que by Me. Del tigre ese... Y ojo y el que... muchachito y... Que ¿Qué? yo sí recomiendo que vean RuPaul porque, no todas las temporadas son buenas, pero si uno encuentra Wait a reales minute. artistas dentro de ese programa. Claro. O sea, sí hay personas que literalmente sí vale la pena uno ver. Call Me By Your Name es la película que yo quería decir. Que, por ejemplo, que es una película que no tiene nada que ver con transformismo y que tiene que ver con el tema LGBT. Y te puede gustar esa película. Dólares de arena es una. por Dólares Dólares de de arena. arena muy dura. Muy bonita. Muy buena. Esta película que está incluso en Netflix, Viva, creo que se Ujú, llama. Viva. Que Ya la de- quitaron, pero Ah, está coño. por ahí. Bueno, está en internet. Viva, que es de un cubano drag queen. Ah, sí, la vi. Entonces, tú puedes encontrar cosas... Mira, incluso esa de Viva es cubano drag queen y no necesariamente con el flow de RuPaul y tiene que ver con el tema de transformismo. Entonces, hay cosas que... Priscila, que- la reina del desierto, también tiene que ver con drag queens y no es como RuPaul. Es otra cosa. Y la de los 4 tigres... Wu-Tang esa es Fumo. Priscila. esa misma. Esa es la de Priscila. Entonces, hay cosas que te van a ayudar a que te sigan dando sellos de pajarería en el carnet que no Exacto. necesariamente te van a dar muchos, pero te van a dar. Entonces, tú puedes verlo y caerle atrás. Yo creo que la mejor forma es como eso, adentrándote en las artes, Claro. que tú vas a encontrar muchísimas cosas chulas. Ya sea en Netflix o... Y que no hay un patrón también. O sea, cada Exactamente. pájaro es diferente. Ujú. Sí, también. Tú no tienes que cumplir ningún molde, ninguna cuota. Claro. No te van a cobrar por eso. Bueno, ¿algo más que quieras agregarle al niño? No. 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 Am- No. No. A mí decirle que a mí me tuvieron casi quitando mi carnet. ¿Por qué? Porque yo no parecía pájara para nada. Tenía mis pajarerías, pero yo te espero tener como cierta confianza. Como para... ¿Quién te iba a quitar el carnet? No. O sea, la gente que me veía. Porque cada vez que me decían, pero tú no pareces gay. Ah, sí. A la gente le gusta Ok. hacer eso. Ok. Sí. Ok. Ok. Yo soy Porque tú pajarísimo. no puedes decirle gracias ni puedes decirle nada. Como que A mí me... y ok. a mí... Y se sorprendió. ¿Y tú eres pájaro? Y yo, pajarísimo. Claro. Porque en verdad sí. O sea... Sí. A mí me lo pregunté y yo me río. Yo dije, ¡ay, sí! Mira, Dime, niña. hablando de que... ¿Y tú eres gay? Yo te quiero preguntar a ti. ¿Tú has tenido sexo con mujeres?
Yes, sí. Sí. O sea, que tú no eres un Golden Star. No, no. Un Gold Star. ¿Y cómo fue eso? ¿Tú quieres hablarme de eso? Ok. Tú me dijiste a mí que tú no tenías ningún tema que No, yo te voy a decir, no tengo que ver. Y fue reciente, para que quede seca, mi amor. Sí, como en septiembre del año pasado, sí. Una loquera. Pero fue un ups o fue que planeado. ¿Cómo, ¿Qué- cómo un ups? ¿Tú crees que tú O sea, uno de los que anuncios sí. de... Espérate. De Esto es MTV. de uno de los anuncios de TV que tú tropiezas y Ah, caíste. sí. No. Sí, o sea, si fue por influencia de, por ejemplo, de alcohol o si fue por el momento, ¿qué pasó? Bueno, yo siempre he dicho que yo soy galipote, que yo le meto a todo y no tengo que ver. Si me gustó, me gustó. Ok. Yo andaba yo andaba con la panita y estábamos bebiendo, pero El estábamos... galipote. Estábamos muy ebrios. Estábamos muy ebrios. Y ella me dijo, ¿nos vamos para tu casa o nos vamos para mi casa? Y yo, no, vámonos para mi casa. Y nos quedamos. Pero lo habíamos hecho antes. Nos habíamos quedado y nos ponemos a ver el mismo RuPaul. Nos Ok. ponemos a ver... A pajarear. Se ponen a pajarear. Exactamente. Pero este día fue diferente. Fue... No, me viví mi movie de hombre, mi amor, y todo. Y yo agarrando y abrazando y todo. Y sí, pasó y... ¿Qué? ¿Y si esa mujer está preñada ahora? Como Wait la a película de minute. Madonna. Wait a minute. No. Y espérate, cuando yo lo dije a mami, me dije, y es verdad. Es verdad. ¿Te gusta ahora? Y yo, mami, no. Apéate de esa luz. Pero mira, oye, vamos a hablar de eso un chin más. Tú tuviste con una mujer. O sea que ya tú eres heterosexual. Wait a minute. No, ¿no es así que funciona? Así dicen los heterosexuales que funciona. No. Así dice la sociedad que funciona. Sí. Porque si un heterosexual está con un tigre una vez, es maricón. Ya es pájaro. ¿En verdad? Entonces tú eres heterosexual ya. ¿Ah? ¿En Sweet. verdad? ¿En verdad? Sweetie. Mi amor. Bueno, lindo. ¿Qué? Entonces- Y ese relajo ya lo quiso hacer los otros días. Mira. Demóntate. Vamos a ver. Demóntate. Déjame la checha, que tampoco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú puedes hacer lo que a ti te dé tu gana, con quien Sí. a ti te dé tu gana, como sea, y ya. Ok. Sí, no. ¿Fernanda? Es que tú no tienes que estar atento a etiquetas en ningún sentido. O sea, si son buenas, ayudan. Las etiquetas sí pueden ayudar, pero no es necesario. Y no fue mala la experiencia. O sea, a mí Claro. no fue que yo estaba de que, wow, ya voy a dejar los tallos, ni muerta. Pero fue como que, ok. Sí, te parece Fue- interesante. fue, sí. ¿Y tú, Fernando? Que si yo he estado con mujeres. Ajá. Sí. O sea, no di que toda la experiencia, pero sí. Y ya. No es a fondo, Y eso ya todo lo que tú vas a hacer. pero sí. Ok. O sea, no, sí, yo sí me mamé mi toto. Ok. Como Ay. dicen. Ay. No supo a nada, Mi amor, no yo dio a sentía que se me iba a nada. lamber para atrás. Era. Y yo dije, ay, pero ¿qué es esto? Pero sí fue extraño. Sí me lo encontré extraño. A diferencia de un pene. Ok. Que fue... Yo no sé. Es algo como instintivo. Como Love at algo... first sight. Sí, sí. Amor a primera vez. Sí, hay sensaciones que el pene provoca que no me provocó... Claro. Que no me provocó la mujer. Claro. A mí me pasó igual. Yo tuve sexo oral con una chica y no sentí... Mi corazón no explotó. Exacto. Es como que... ok. Es como una acción. Yo estaba haciendo... Exactamente. Yo estaba haciendo algo. Y... y entonces yo... En esa misma... Yo, en realidad, yo te iba a preguntar era... Si todavía estaba con una mujer para que tú me dijeras... No, yo te iba a decir... Imagínatelo. Porque yo quería medir tu nivel de capacidad de imaginarte las cosas... Que tal vez tú no estabas dispuesto a vivir. Bueno, hay muy poca cosa que yo no he hecho. Ok. O sea, Entonces yo voy a quitar ese tema de ahí porque no aplica. Voy a alegrarme porque tú experimentaste algo muy chulo. sí. O sea, en verdad diera yo por ser bisexual. O sea, ¿Por para qué? mí... Óyeme, Ay, sí, para mí se eso... lo llevan todo, mi Para mí amor. eso es lo mejor. Se lo llevan todo. Claro, y tú tienes más oportunidades incluso. Aunque suene raro, pero sí, o sea, Pero tú literalmente tú tienes el doble de oportunidades. Pero como quiera, es una doble moral. Porque a una mujer bisexual es celebrada. Así que pega. Sí, claro. El hombre... Ay, no. De el eso- maricón, Sí, socialmente no. hablando es muy jodón. De eso les iba a hablar ahora. Socialmente hablando, ¿tú Es no crees que sería complicado. más jodón para ti que sepas ahora mismo? Sí, es más complicado Porque ser hay una bisexual. presión de tu familia tal vez de que tú tengas bueno, está bien, Fernando, te gustan las dos vainas, pero búscate tu mujer y ten tu hijo porque dime. Deja tu Sí, vagabundería. y no nada más de eso, dentro de la misma comunidad, dentro de los mismos pájaros. Sí, O sea, yo no entiendo. yo conozco cómo gays hay que gente dicen que no que existe eso no eso. existe. La bisexualidad. Ay, Ajá. pero es que la gente... Ay, no. Porque, o sea, es como que te digan a ti, no, eso no existe, tú lo que eres un vagabundo. O sea, Sí, eso de pajarería, eso no es verdad. Tú lo que eres un vagabundo. Yo conozco una madre
lesbiana Ajá. que tiene su esposa, que tiene un hijo que le dijo yo soy bisexual y ella le dijo eso es una etapa. fase. Ujú, Es una etapa. fase. Y ella es pájara. Qué Que perra. ella es lesbiana. Es una fase, tú seguro te vas a decidir cuando tú estés más viejo. Ya. Y es como que, mami, no. A mí No. me gustan las dos vainas. No. Es una etapa. Qué difícil. La madre loco. lesbiana. O sea... Bueno, eso es parte de la vida también, porque dime, nadie tampoco nació con un librito. No. Todo el mundo aprende. Yo imagino que ella aprendió, o espero que esté aprendiendo a aceptar su hijo bisexual, porque Pero también ¿Qué la le queda? bisexualidad es muy heavy porque tú tienes la capacidad de a ti gustarte las dos Eso- vainas. eso es lo Eso es una mejor. chulería. Eso Sí, tiene eso que es lo ser que muy decimos. heavy. Que tú puedes tener público donde sea. ojalá, de verdad que sí. Eso es lo que decimos, que fuera como que tan fácil si todos fuéramos... Fácil no. Yo no creo que fuera fácil. Si todos fuéramos bisexuales. No, es que todavía quedan, o sea, Sí, no- no va la a situación pasar. física, lo de los gustos, la química, todavía están toda esa variable que complica mucho la situación, que complica mucho la cosa. O sea, no creo que sea fácil. Pero sí hay doble oportunidad. Sí. Porque además de este rango, tú tienes el otro. A mí me escribió alguien, que no me envió nota de voz, entonces no puedo hablar de eso, pero alguien escribió que él es heterosexual, él disfruta su sexo con las mujeres completamente, que él no le interesa tener sexo con hombres, pero él sí disfruta de la pornografía gay. Qué raro. Yo conocí un panita así Me lo también contó. en el colegio. Y ¿Qué? yo dije, ay, pero... Y esto no era a mí, que me gustaba. Y él también dije, ay, tú viste. Y yo, ¿qué? ¿Qué ustedes opinan de eso? A mí me parece raro, digo. O sea, hay hombres que le gustan la pornografía lésbica. Son, o sea, son pocos. que hay hombres heterosexuales Sí. que le gusta la pornografía lésbica. Son pocos. No, pero no tiene... No. No, hay un grupito. De que Eso solo es un- mujeres. Sí, Sí, lésbica. ahí. Pues Yo yo le he conozco mucho. preguntado a muchos heterosexuales amigos míos y me dicen que no. Pues Bueno. dos mujeres solas, no. No. Que tienen... No, pues ¿para qué? Yo estoy acá un tigre para yo ver que yo me imagino que estoy ahí. Incluso globalmente eso se conoce como una fantasía heterosexual. Sí, pero cuando hay dos mujeres y un tigre. No. No, pero el morbo también de un Yo estoy tigre hablando ver a dos morbo de mujeres ver dando dos todo. mujeres. Las Sí. entiendo, chicas. Pero les estoy diciendo mis experiencias. Lo que yo he escuchado. ¿Ustedes han escuchado tigres? Perfecto. Sigamos. Entonces, ¿qué te iba a decir de eso? No, que así mismo, o sea, me parece raro, Ajá. pero lo entiendo por eso. Porque, ok, si hay hombres heterosexuales que le gustan ver dos mujeres, Ujú. bueno, Hay puede hombres. que hayan hombres que le gusten ver dos hombres. Porque, quién sabe. Tal vez por la rudeza del sexo. Porque si yo que... No, es que el sexo heterosexual es bien rudo. Es que la pareja Todo es lo muy contrario. heavy. Que el sexo no- gay es más... Yo no yo creo. no sé. Eso... Porque por ejemplo, a las mujeres heterosexuales, algunas le gustan ver también de que sexo gay. O la Ujú. lesbiana. No, Allá yo no sí, sé. yo he visto heterosexuales que les gusta ver pornografía gay. De dos hombres matándose. Entonces yo no entiendo la lógica de eso. Me encantaría traer a una gente un día que me diga, sí, Vamos a a mí ver. soporto. Y yo, de lo último que quiero hablar con ustedes, que yo sé que el tema le va a tomar un poco de sorpresa, es de las manchas post-pipí. Que cuando un hombre va al baño y sale del baño Esa vaina con aquí dos llama o que- tres goticas. Diablo, Ay. Diablo, loco. Que te quedan la gotica ahí como Yo le doy esa atrabancada. sacudida, mi amor, hasta Sí, no poder más, pero a veces... a mí me ha pasado que como quiera... Y hay una vaina que a mí en particular me molesta. Ajá. Que no es ni siquiera los orines. Después de uno tener sexo, a mí... Ajá. Es lo que se conoce como pre-com. El mío es post-com. Porque... ¿Después de? Sí. Yo no entiendo por La qué. babita te sale después. Después de. Yo no entiendo por qué. Ok. Mira, Ok. Me dicen que hay otra persona también. Ya. No, Mira, ¿verdad? No. primero, para hablar de... Que también otro tema que va por ahí es cuando tú eyaculas y tú te tomas 1 o 2 minutos para ir al baño, que se te cierra el hoyito de la pipí Ajá. y se divide como en 6 pedazos. Que el Y cuando Kraken tú se vas a hacer despierta. pipí, Uno no sabe. sale como un sprinkle de... Las Ay, mujeres no entienden ese eso. reguero, mi amor. El Tú reguero de sabes pipí. que nosotros estábamos hablando con la roomie o sea, que vive con nosotros. Y ella no entendía eso. Que ¿Que ella por no qué? entiende que por qué nosotros a veces hacemos reguero. Yo le dije, muchacha, que esa a- vaina no tiene control. a Esa no veces. tiene control. No. Pero la opción, que es muy lógica, de las mujeres, como que, pues siéntate, mi amor, a hacer pipí para que deje de hacer reguero en el inodoro. Pero nadie se quiere... Es que si tenemos ya Es la que- ventaja de no tener que sentarnos, no queremos sentar. No queremos quitar el pantalón entero, no queremos agachar. Es verdad que es muy práctico. Tú Sí, te claro, sacas y ya. claro. Y listo. Sacar, fue, entrar y ya. Tú ves, también tengo que traer una gente que haga... Un heterosexual que haga pipí sentado. Que yo conozco varios. Que eso es como un estigma. De que tú haces pipí Sí. sentado. Sí, se ve raro. Sí. Oye, Socialmente oye, hablando, se ve oye, raro, sí. Entonces, con las manchas post-pipí, yo les quería aconsejar a la gente, a los varoncitos,
que agarren una servilleta, un papel, chin de un chin de servilleta. papel. Y después... Agárrense la cabecita con ese chin de papel y sacúdanselo como que no hay un mañana. Ujú. Para que salga lo más posible. Yo entiendo que a veces, como dice Fernando, después que tú te lo guardas como quieras. Diablo, qué pique Pero a mí no esa hay vaina que me parezca más asquerosa. Incluso cuando me pasa a mí. Cuando yo salgo del baño con esa maldita mancha. Claro, que es sigue ahí. incómodo. Sí. Es incómodo. ¿A quién le gusta Que eso? yo he A nadie. sabido agarrar más agua y me ensucio más. Como porque parezca que fue que me cayó agua encima. Así se- Me la mano. cayó agua del lavamanos. Pero es como que, loco, no... Mira, buen truco cuando uno tenga una Sí, plaza. claro, ¿vale? bonita. Mojada, reguerosa. Siempre mojada, nunca hay mojada. Esa, mi esa amor. llave salpicó todo Sí, a uno. diablo, coño. Mira. Pero la llave, tú sabes. Tiguerajes. Mores, Cuente. ¿con qué se van el día de hoy? ¿Qué les queda en el corazón? Sacúdase con un papel. Primero, a la gente que se mude, que viva, Sí, sí. que no se limiten. Aventúrese. Que cuando vayan a usar Grindr sean lo más sincero posible. Ay, por favor, Que no- ayúdame ahí, y que no estén pájaro. utilizando fotos que no tienen nada que ver. Porque al final, si tú pretendes encontrarte con una persona, dime, ¿qué Sí. tú vas a conseguir mandando Ujú. fotos que no son tuyas? Diablo, Que más que desencanto. Yo prefiero ¿Qué que hay en hagan la como un pana mente? de nosotros, que él le manda fotos más feas, donde él sale más feo. Para que cuando él se presente en vivo... Ay, por aquella sea estrella un llegue. upgrade. Sí, claro. ¿qué hay en la mente de una gente que manda una foto de alguien que no es y llega? O sea, Yo no entiendo. ¿cuál es el proceso Yo no mental? entiendo. Pero que... ¿Cuánto cojones hay que tener El para Que hacer te eso? estoy diciendo que cuando llegó a mi casa y se apió y yo... en la... Ana, hay que conseguir una gente así, porque que una gente que tú sepas que es descarada, y que decirle, ve acá. Mm. Y Pero sentarlo. yo te apuesto que si no le hubiese seguido el coro y se atreve a hacer cocoro, mi amor, tranquilito y entra Sí. para su casa y solo. Sí. Fuerte. Feliz. Porque hay gente que tal... Él entiende tal, que le seguro le ha salido. Que hay gente que llega y dicen, coño, no puede Ah, ser. Estamos aquí. Exacto. Estamos aquí. Yo estoy muy caliente ya. Ya. Ya, ¿qué yo puedo hacer? Pero ese es muy arriesgado. Pero tú como no, que- mi amor. No. Tú Y no. menos en mi casa, linda. Tú no. Tú no. Nos vamos con eso. Decirle a la gente que sean más sinceros, que sean honestos, que Claro. entiendan cuando no le quieren hacer caso. Simplemente no le estás respondiendo, pues pase a la siguiente persona. Porque además, a la gente que es evidentemente gay, que sabemos que es una lucha y es difícil, y que, coño, a la gente que saben que es una gente gay, que se calmen un poco y Que que se calmen. que dejen de estar averiguando vainas que no Claro, tengan que ver, uno- o tratándolo con una seguridad. Y o nadie una- tiene que hacer sentir mal a nadie por cómo No. actúe, porque dime. Exacto. También a las personas que intenten profundizar también en la cultura LGBT, que hay mucho material. Hay mucho material. Hay Y recuerden mucho que ustedes material. no tienen que cambiar su comportamiento No, para humano nada. si no le hace daño a nadie. Ahorita por él simplemente porque encuentra, usted sea gay. ahorita esa persona encuentra algo muy parecido a él dentro de la cultura. Claro. Y le encanta. Claro. Y por último, sacúdase bien. Con papel. Y si no se, y se sacudió bien y como quiera falló, échese agua. Y de- En ese pantalón, mi Sí. Y amor. después de sexo, sea precavido. Ábraselo un chin. O cuando uno está acabado de levantar, que también. También sí, es un poco difícil. José, Cuente. gracias por venir. Gracias por tenerme. Haz un Y shameless escuchen- plug de tu... Well, honey, you don't gotta tell me twice. Well, my podcast es Sabe Jabón Pero de Queso. Está en todas las plataformas, menos Apple Podcast, porque ya este pleito ya lo tuve con la gente de Apple Podcast, porque no le gusta el cursing en inglés. Ay. Pero ya yo me rendí. ¿Qué más? Síganme en Instagram, es Sabe Jabón Pero de Queso, que o sea, estoy tratando de hacerlo semanal y... Para lo que preguntan, yo tampoco me lo cojo muy en serio. Tampoco es como que yo quiero ser Sí. Nuria de journalism. No, Ajá. en verdad no. Es para yo Cristina. hablar mierda y ya. Y sí, Gracias, de verdad. siempre. Fernando, ¿algo que tú quieras decir? Nada, eso, que nos calmemos un poco. El podcast está muy chulo. Thank you. Venga, ¿por qué tú hablas? ¿Por qué el primer episodio fue en español y después fue en inglés? Mira lo que pasó. Yo estaba acostado. Ujú. Y yo estaba con el perro mío. Y yo siempre estaba como que ahí. Y empecé a hablar mierda entre ese teléfono. Y salió en español. Y después de ahí ya como que cambió la dinámica. Porque el inglés... O sea, no es mi primer idioma. Pero el yo hablar inglés todos los días ya... Porque ya tú yo trabajas pienso- en algo con... Ajá, que tiene- Pero en el episodio con tu mamá es bien español sí, friendly. Sí. No, es pila de español friendly. Y mami también quiere prima en fina, mi amor. Y tira su palabra en inglés, pero no le salen. Y yo quería recordar a la gente que manden sus notas de voz a Wilferland en Claro. el Instagram para que dejen sus consejos y sus temas. En realidad manden, que ya no quedan muy pocas. Entonces, tú ves.
Invéntense un problema y mándenlo, amores. No, mentira. Manden tema también. Que no Sí. necesariamente es un problema. Nosotros no somos psicólogos ni No. tenemos que arreglar la vida a nadie. Simplemente queremos hablar Manden ñeca. tema también. Y nada, recordarles que de Óyete Esto también hay podcast de Clitoralmente Hablando, de... mira este, de Clitoralmente Hablando, de... ¿Cuáles son los otros? Bárbaro que podcast, Lenguas Calvas, el fuertismo que sale el miércoles. Bueno, ya está fuera. Óiganle la voz a ese hombre, qué linda. El fuertismo, Bárbaro que podcast. Yo estaba hipnotizado ya. El fuertismo, Bárbaro que podcast, Clitoralmente Hablando. ¿Y por qué se me olvidó el tuyo ahora de repente? Lenguas Calvas, exacto. Esos son todos podcasts del conglomerado de Óyete Esto, al que pertenecemos nosotros. Compártanlos y compartan a nuestros si pueden también, que ayudan muchísimo, de verdad. Sí. Nada, un abrazo para todos y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Wilferland, un podcast muy gay. Mary Kay.